Bien, en el día de ayer, en los encuentros presenciales que tuvimos, o en el encuentro presencial que tuvimos, estuvimos trabajando con las ecuaciones diferenciales exactas. Establecimos la forma en que podríamos reconocer cuando una ecuación diferencial es exacta. Y por supuesto, la receta de resolución de las mismas, que estaban vinculadas con unas integrales asociadas con integrales de línea vistas en cálculo 3. Bueno, de la mano con las ecuaciones diferenciales exactas están las ecuaciones diferenciales reducibles a exactas. Es decir, son ecuaciones diferenciales que en un principio no son exactas. Y justamente como en un principio no son exactas, la receta nos da una forma de convertirlas en exactas. ¿Bien? Esa forma para convertirlas en exactas es a través del uso de algo que vamos a definir en unos minutos que se llama factor de integración. O sea que sin haber ahondado mucho en la definición de lo que es este tipo de ecuaciones, tenemos ya la idea de que se trata de unas ecuaciones diferenciales que en principio no son exactas, pero que a través de algo que llamamos factor de integración se van a convertir en ecuaciones diferenciales que sí son exactas. Cuando las hayamos convertido en exactas, entonces vamos a aplicar los procedimientos o el procedimiento que el día de ayer definimos para este tipo de ecuaciones, ¿ok? Bueno, vamos entonces a pasar a los ejemplos. Les traje para el día de hoy 2 ejercicios, ¿ok? Pero vamos entonces a resumir lo que les he comentado en la parte introductoria, es decir, en la presentación. Dice, si m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 no es una ecuación diferencial exacta, no es exacta, pero existe una función que la vamos a llamar mu de xy, tal que al multiplicar la ecuación por dicha función, se tiene que m de xy por mu de xy diferencial de x más n de xy por mu de xy diferencial de y igual a 0. Fíjense que el asunto es así. En un principio tenemos esta ecuación diferencial que no es exacta. Encontramos una función en 2 variables también que vamos a llamar mu y que vamos a multiplicar por toda la ecuación diferencial. Y descubrimos que esa nueva ecuación diferencial, ¿ok?, es exacta. Entonces, esa función mu, ¿ok?, se dice que es su factor de integración. Es decir, es la función que convierte la ecuación que originalmente no era una ecuación diferencial en una, perdón, que no era una ecuación diferencial exacta, en una ecuación que sí es una ecuación diferencial exacta. Al hacer esa transformación, entonces lo que corresponde es resolver la ecuación diferencial como exacta, ¿ok? Bien, entonces, quiero hacer una aclaratoria muy importante en relación a esta función mu, ¿ok? La función mu. La función mu es una función en 2 variables, ¿ok? Y se llama factor de integración. Nosotros tendremos que encontrar esa función, ese factor de integración. Para encontrarlo, existen fórmulas que ya están tabuladas.
Así que nosotros lo que tendremos que hacer es encontrar el factor de integración utilizando unas fórmulas que yo voy a compartir con ustedes. En principio, los factores de integración son funciones que pueden depender de las dos variables de X y Y, pueden depender de una sola variable X o pueden depender de la otra variable Y, ¿ok? O sea que en realidad existen tres tipos de factores de integración. Los factores de integración que dependen de X, los factores de integración que dependen de y los factores de integración que dependen de X y de Y al mismo tiempo. Pero en el curso de cálculo 4 hemos establecido que solamente vamos a trabajar con aquellos factores de integración que dependen de una de las dos variables, es decir, o factores de integración que dependen de X o factores de integración que dependen de Y. No estamos contemplando en este semestre, ya tenemos varios semestres con esta forma de trabajo, en donde no estamos considerando pues ecuaciones diferenciales reducibles exactas donde el factor de integración dependa al mismo tiempo de X y de Y. Solamente aquellos que dependen de X o aquellos que dependen de Y. ¿Cómo saber ante una ecuación diferencial que no es exacta si el factor de integración depende de X o depende de Y? Bueno, lastimosamente no hay nada, muchachos, que yo les pueda decir que les dé ciertas luces en función de cuál es el factor de integración más conveniente o requerido por la ecuación diferencial. No hay, no podemos establecer si el factor de integración a priori, con solamente ver la ecuación diferencial, es con respecto a X o con respecto a Y, o al menos no hay nada que yo pueda compartir con ustedes que les dé luces en relación a esa información. Bueno, entonces vamos a visualizar en esta lámina las fórmulas ya tabuladas que nos permitirán encontrar nuestros factores de integración. Entonces, para que el factor de integración dependa exclusivamente de X, vamos a llamar en ese caso al factor de integración la función mu de X. ¿Ok? Mu de X. Mu de X sería entonces igual a E elevado a la integral indefinida de la derivada parcial de la función M con respecto de Y menos la derivada de la función n con respecto de x sobre n diferencial de x. Esta fórmula ya la tienen ustedes tabulada, no la vamos a demostrar. La fórmula incluso se puede deducir, pero nosotros no lo vamos a hacer, no la vamos a deducir, sino que la vamos a utilizar tal cual yo se las estoy presentando. Y la otra fórmula, ¿verdad?, es la fórmula para el factor de integración que depende de Y, es decir, mu de la variable Y. Es una fórmula similar, así que tengan cuidado de no confundir una con otra. Sería el factor de integración con respecto a Y, sería E elevado a la integral indefinida de la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y sobre m diferencial de y. Hay que resolver esas dos integrales y elevar la exponencial al resultado algebraico de esas integrales. Y lo que se obtenga, la función que se obtenga, en este primer caso, esa función debe depender exclusivamente de X, y en este caso esa función debe depender exclusivamente de Y.
Y ese es el factor de integración. Después de que yo obtenga el factor de integración, ¿qué se hace? Pues tomo la ecuación diferencial, la original, esta, que en un principio no la descubro como exacta, y multiplico toda la ecuación diferencial por ese factor. Y se supone que si el factor está bien calculado, entonces allí voy a tener una ecuación diferencial exacta. Y al hacerla exacta, pues entonces ya tenemos cómo resolver. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente lámina donde ya les he preparado dos ejercicios, dos ejemplos, donde vamos a verificar cómo usar estos factores de integración, primero calcularlos y después aplicarlos en la resolución de las ecuaciones diferenciales. Ok, entonces el ejemplo número 1 dice resolver la ecuación diferencial x diferencial de y menos paréntesis y más 1 menos x al cuadrado, paréntesis diferencial de x igual a 0. Muy bien. Se trata de una ecuación que por la estructura, de acuerdo a la forma en cómo fue presentada, invita a que pudiera ser una ecuación diferencial exacta. Recuerden que a veces las ecuaciones diferenciales exactas vienen como disfrazadas. No siempre una ecuación que sea exacta va a venir de esta forma, ¿ok? Bien, recuerden que para efectos de la clasificación, esto es lo que sería N y todo esto es lo que sería M, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a obtener entonces las parciales. Sería la derivada de M con respecto de Y. Esto es M, muchachos. Esto, sigan el puntero, es M. La derivada de M con respecto de Y sería menos 1. Muy bien. Y la derivada de N con respecto de X sería la derivada de esto es N. Con respecto a X, la derivada es 1. Observen que efectivamente las derivadas parciales son diferentes. Bien, diferentes. El hecho de que difieran en un signo ya las hace efectivamente diferentes. Entonces, en principio, esta ecuación diferencial no es exacta, pero vamos a ver si tiene un factor de integración. Es importante establecer que una ecuación diferencial o tiene un factor de integración con respecto al eje X, o perdón, con respecto a la variable X, o tiene un factor de integración con respecto a la variable Y. No puede tener un factor de integración con respecto a X y otro con respecto de Y. ¿Ok? Tiene solo un factor de integración que es el que vamos a encontrar. Bueno, como yo soy la que preparé el ejercicio, les aseguro que el factor de integración que vamos a encontrar para este ejercicio es un factor de integración que va a depender de X. Claro, yo lo sé porque ya yo lo resolví. En el caso de ustedes, tal vez tengan que ir tanteando a ver si el factor de integración es con respecto de X o con respecto de Y, o inclusive pudiera resultar ser que esta ecuación diferencial ni siquiera sea reducible exacta, sino que tal vez pudiera ser homogénea, o pudiera ser lineal, o pudiera ser una ecuación de Bernoulli, que son las ecuaciones diferenciales de primer orden que vamos a ver. Cuando digo las ecuaciones diferenciales lineales o de Bernoulli,
son ecuaciones diferenciales que todavía no hemos, ¿cómo se llama? Visto. Bien, estamos trabajando apenas en las ecuaciones diferenciales reducibles a exactas. Las lineales y las de Bernoulli las vamos a ver la próxima semana. Bueno, entonces sigo la fórmula que apareció en la lámina pasada. La fórmula que apareció en la lámina pasada establecía que el factor de integración con respecto de x se calculaba así. E elevado a la integral de la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x sobre sobre n diferencial de x era igual a e elevado a la integral de este menos 1 y este menos 1, lo sumamos y daría menos 2 sobre x diferencial de x. Resolvemos primero esta integral. En este caso, la integral se resuelve de manera inmediata, pero puede que la integral a resolver aquí requiera de algún método de integración, ¿ok? Entonces sería, sale el menos 2 de la integral, me queda la integral de 1 sobre x, eso es el logaritmo neperiano de x. En realidad sería el logaritmo neperiano de módulo de x, pero para efectos prácticos puede ser simplemente x, porque fíjense que al colocar el módulo aquí, bien, cuando aplicamos la propiedad que me permite que este menos 2 suba aquí como exponente, quedaría el logaritmo neperiano del módulo de x a la menos 2, que es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Observen que aquí el módulo es innecesario porque la x está al cuadrado. Así que sea x positiva o sea x negativa, ese módulo lo podemos desechar. Lo cierto es que e elevado a la logaritmo neperiano de 1 sobre x al cuadrado, esto es la composición de la función exponencial con la función logaritmo neperiano. Y la exponencial y el neperiano son inversas. Así que esta composición da 1 sobre x al cuadrado. Quiere decir que mi función llamada factor de integración es 1 sobre x al cuadrado. Esa función la voy a utilizar para convertir la ecuación diferencial que originalmente no es exacta en una que sí sea exacta. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, chicos, pasamos entonces a la lámina siguiente. Lámina siguiente, tomamos el factor de integración y multiplicamos toda la ecuación diferencial por ese factor de integración. Entonces quedaría 1 sobre x al cuadrado por x diferencial de y menos 1 sobre x al cuadrado por y más 1 menos x al cuadrado diferencial de x es igual a 0. Bueno, como verán, escuchamos de fondo aquí a un camión que está vendiendo patillas o no sé qué historias, pero no puedo cerrar la ventana porque si no me muero del calor. Esperemos que se vaya pronto. Ok, si simplificamos y acomodamos, tendríamos que esta x con esta x cuadrado queda 1 sobre x diferencial de y menos, al multiplicar distributivamente, aquí quedaría y sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos, cuando este x al cuadrado entre distributivamente acá,
X cuadrado y X cuadrado se simplifica, menos 1 diferencial de X igual a 0. Ok. Ahora asumimos que la ecuación diferencial es exacta, se puede comprobar. No lo vamos a comprobar porque estamos asumiendo que estamos haciendo el proceso correcto. Y sabemos que cuando sea exacta, la podemos resolver aplicando alguna de las formas o fórmulas, como habíamos establecido, ¿verdad? Para la resolución en el día de ayer. Entonces yo elegí esta. De verdad que no sé si es la forma 1 o la forma 2. Solo elegí una de ellas. Entonces, armo la integral. Integral de x sub 0 hasta x de menos y sobre x cuadrado, que es m, menos 1 sobre x cuadrado, menos por menos más 1, todo esto es m, diferencial de x, más la integral de y sub 0 hasta y de la función n evaluada en x sub 0. Esta es la función n, así es que sería 1 sobre x sub 0 diferencial de y igual a c. La primera integral hay que hacerla con respecto de x. La segunda integral hay que hacerla con respecto de y. Las integrales que tenemos aquí son todas inmediatas si las hacemos con diferencial de x o con respecto de x. Entonces quedaría la integral de menos y sobre x al cuadrado es y sobre x. La integral de menos 1 sobre x al cuadrado es 1 sobre x. Y la integral de 1 es x entre x sub 0 y x más la integral de 1 sobre x sub 0 diferencial de y con respecto de y sería y sobre x sub 0 evaluada entre y sub 0 y y. Y eso es igual a c. Estamos aplicando las fórmulas que en el día de ayer estuvimos trabajando. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver aquí en el chat. Todo bien, me dice Gabriel. ¿Se entiende? Me dice Santiago. Muy bien, bueno, pasamos a la lámina siguiente porque ahora, después de integrar, hay que evaluar. Entonces, en la evaluación, recuerden, primero el límite superior y después el límite inferior en cada una de las expresiones. Y aquí entonces nos aparecen los términos de los que hablábamos el día de ayer. Vamos a hablar de los elementos o términos constantes. Este es uno, este es otro y este es otro. Esos términos van a pasar al segundo miembro y se van a incorporar a esa constante. Y después recuerden que aparecían los términos que yo llamaba mixtos, que no están documentados en ninguna parte, pero son esos elementos que vemos aquí que se simplifican. Observen, menos, sigan el puntero, menos y sobre x sub 0, se simplifica con más y x sub 0, sobre x sub 0. Estos dos elementos se simplifican. Y entonces la solución de mi ecuación diferencial, que en principio no era exacta, pero la convertí en exacta, ¿ok? Entonces, tiene por solución la función y sobre x más 1 sobre x más x igual a c. Resolvimos la ecuación. Si tuviéramos algo adicional que hacer, como encontrar una solución particular, bueno, pudiéramos hacerlo, pero en este caso no nos lo están pidiendo. Muy bien. Preguntas. Bien, si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Ejemplo número 2, otra ecuación diferencial, completamente distinta a la anterior. Dice, resolver la ecuación diferencial
tangente de y diferencial de x más paréntesis x más y diferencial de y igual a 0. Es una ecuación diferencial, tiene la pinta de ser exacta. Vamos a chequear si lo es, aunque repito, a veces las ecuaciones diferenciales vienen como disfrazadas, entonces no podemos confiarnos en la estructura en la que viene escrita la ecuación diferencial, porque a veces parecen una cosa, pero acomodándolas se convierten en otra. Ok. Derivamos parcialmente m con respecto de y. M es esto, vamos a subrayarlo para que todos entendamos. Esto es m. La derivada de la tangente de y con respecto de y sería secante cuadrado, su derivada. Y x más y es n. Entonces la derivada parcial de n con respecto de y, perdón, de x sería 1. Bueno, efectivamente las derivadas parciales son completamente diferentes. No es exacta, pero pudiera convertirse en una ecuación diferencial exacta con un factor de integración. Como la ecuación diferencial pasada fue una ecuación diferencial donde el factor de integración dependía de x, me preocupé porque en esta oportunidad el factor de integración dependiera de y. Así que vamos a encontrar ese factor de integración que para practicar es, y así me preocupé de que lo fuese, un factor de integración que depende de y. Entonces despliego la fórmula. La fórmula la tienen ustedes allí tabulada. Mu de y, que sería el factor de integración con respecto de y, sería e elevado a la integral de la derivada parcial de n con respecto de x, que es 1, menos la derivada parcial de m con respecto de y, que es secante cuadrado de y, sobre m, que sería tangente de y, diferencial de y. Por identidades trigonométricas, 1 menos secante cuadrado de y es tangente al cuadrado de y. La tangente del numerador y la tangente del denominador se simplifican y me queda e elevado a la integral de menos tangente de y, diferencial de y. Esta integral, muchachos, voy a subrayarla. Esta es una integral que para los que tengan buena memoria, es una integral directa del curso de cálculo 2. Pero tal vez porque tienen algunos semestres sin utilizar, puede que esa integral no sea para ustedes en este momento, no la recuerden muy bien. Pero haciendo un cambio de variable, se podrán dar cuenta que la integral de menos tangente de y diferencial de y es el logaritmo neperiano del coseno de y. Si no la recuerdan como inmediata o como directa, de hecho no es inmediata porque hay que hacer un cambio de variable, pero por ejemplo, si lo tuvieran fresquito de cálculo 2, sería efectivamente una de esas integrales que por ser resuelta en clase, ya los muchachos la utilizan de forma directa cuando les aparece. Bueno, lo cierto es que me queda e elevado a la logaritmo neperiano del coseno de y. Esta es la composición de la función exponencial con una inversa que es su logaritmo. Esa composición da coseno de y. Quiere decir que la función coseno de y es entonces el factor de integración correspondiente a esta ecuación diferencial. ¿Qué hacemos ahora que hemos conseguido el factor de integración? Bueno, ahora tomamos toda la ecuación diferencial y la multiplicamos por el factor. A ver, ¿alguna pregunta de cómo llegué hasta aquí, cómo obtuve el factor, etcétera?
¿No hay preguntas? Bueno, paso entonces a la lámina siguiente. Bueno, tomo toda la ecuación diferencial y la multiplico por el factor de integración. Sería tangente de y por el factor coseno de y diferencial de x más x más y por el coseno de y diferencial de y es igual a 0. Fíjense que la tangente se puede escribir como seno entre coseno. El coseno que va a quedar aquí en el denominador con este coseno se simplifica y me queda seno de y diferencial de x más x más y coseno de y diferencial de y igual a 0. Esta ecuación diferencial ya es exacta. Podríamos comprobarlo, pero no lo haremos porque lo estamos haciendo bien. Entonces, ya siendo exacta, vamos a elegir una de las fórmulas para encontrar la solución. Bueno, yo en el ejemplo anterior utilicé una de ellas. Bueno, en este ejemplo voy a utilizar la otra. Entonces, la fórmula que voy a usar para encontrar la solución sería la integral definida de x sub 0 a x de m evaluado en x y sub 0 diferencial de x más la integral definida desde y sub 0 a y de n por xy diferencial de y igual a c. Sustituyo y tendríamos integral desde x sub 0 hasta x del seno, que es la función m, evaluada en y sub 0, quedaría entonces seno de y sub 0 diferencial de x, más la integral definida desde y sub 0 hasta y de la función n. La función n la voy a tomar de aquí, distributiva quedaría x coseno de y, más y coseno de y diferencial de y, igual a c. Integro, ¿ok? Y quiero llamar su atención sobre esta integral. Esta integral, cuando vayamos a integrar y coseno de y diferencial de y, como estamos integrando con respecto de y, yo no lo hice en detalle, pero aquí es una integral que van a tener que usar el método de integración por partes. Así que ha aparecido un momento de repaso de métodos de integración. Es importante que recuerden cómo se hacía el método de integración por partes. Yo no lo hice en forma explícita en la presentación, pero ya les estoy comentando que es importante que hagan ese repaso. Bueno, la integral de seno de y sub 0 con respecto a de x es seno de y sub 0 por x, evaluado entre x sub 0 y x. La integral de x coseno de y con respecto de y es x seno de y. Y la integral de y coseno de y con respecto a y hecha por partes es coseno de y más y seno de y. Y todo eso lo vamos a evaluar entre y sub 0 y. Y eso es igual a c, que es la constante. Bueno, restaría pues evaluar, ¿verdad? Y al evaluar tendríamos, recuerden, primero límite superior menos el límite inferior. Seno de y sub 0 por x más coseno de y sub 0 por x sub 0 más x seno de y más coseno de y más y seno de y menos x seno de y sub 0 menos coseno de y sub 0 menos y sub 0 seno de y sub 0 igual a c. Aparecen los elementos constantes, que sería este y este, que son los que pasan al segundo miembro. Y después están los términos mixtos que vemos que se simplifica, que sería seno de y sub 0 por x y menos de x por el seno de y sub 0, que son equivalentes. Se simplifican y entonces la solución de la ecuación diferencial sería x por el seno de y más coseno de y más y seno de y igual a c, que sería la constante. Muy bien. ¿Preguntas? Terminamos el ejemplo número 2. No tengo más ejemplos. Tenemos tiempo por Zoom. Podemos volvernos a conectar si ustedes tienen alguna pregunta. Tengo el editor a la mano, de manera que si hay alguna pregunta que alguno desee formular,
que requiere el uso del editor, por favor lo hace saber por acá para entonces cerrar esta presentación y compartir la pantalla del editor, que fue lo que acordamos en virtud de algunas sugerencias que algunos de ustedes han hecho para aclarar mejor la parte de las dudas que se puedan ir presentando. Entonces, pueden ser dudas vinculadas con ecuaciones diferenciales o con cualquier otro temario de la materia. Entonces, indíquenme por acá porque nos quedan unos 3 minutos. Si será necesario que nos volvamos a conectar para abrir el editor y tenerlo ya a la mano para las preguntas que ustedes a bien tengan hacer. ¿Preguntas? ¿Hay alguien que tenga alguna cosa pendiente para dejar de compartir esta pantalla y compartir la pantalla del editor? Profe, yo tenía una duda, pero era con esta misma clase. Ah, ok. Vamos entonces a volver a compartir. Cuéntame en qué parte. Era si en el caso, en cualquiera de los dos ejemplos, si tratáramos de buscar el factor de integración, pero dependiendo de la otra variable. No lo vas a encontrar. No lo vas a Pero nos encontrar. daría cero o una indeterminación. Ya te voy a explicar lo que pasaría. Fíjate, suponte que tú, en este primer ejemplo, intentas encontrar el factor de integración, pero con respecto de y. ¿Qué te va a ocurrir? Lo que te va a ocurrir es que la integral que te va a quedar aquí, para que tú la puedas integrar, tiene que estar todo dependiendo de x. Si por aquí, al sustituir los elementos de la fórmula, te aparece una y, ya tú inmediatamente dices, eso está mal. Porque si yo estoy integrando con respecto de x, esto es una integral típica de cálculo 2, la y no debe estar por aquí. Entonces, eso es un indicador de que el factor no es con respecto a esa variable. Te vas a dar cuenta de que la integral va a tener una variable que no se va a corresponder con el diferencial que tú has elegido. Entonces, eso te indica que o el factor que has elegido es el incorrecto o que no es una ecuación reducible a exacta. Esas serían las dos indicaciones que podría darte una situación como esta. ¿Me expliqué? Sí, profe, perfecto. Gracias. Ok, excelente, de nada. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Ajá, estoy aquí. ¿Alguien necesita que abra el editor para alguna cosita que tengamos pendiente o que tengan pendiente? Aquí les abrí el editor. Nos queda menos de un minuto. Bueno, muchachos, si nadie tiene ninguna pregunta que merezca la pena dejar el editor abierto o continuar trabajando, entonces yo me despido de ustedes hasta la próxima clase. Por favor, recuerden que la clase que nos queda es de 1 hora. Voy a abrir Zoom y va a ser 1 hora de que ustedes van a proponer los ejercicios en los que tengan dudas, porque ya el temario de esta semana ha concluido. Bien, entonces eso sería, creo que es el jueves o el viernes. El viernes. El viernes. Bueno, entonces el viernes yo abro conferencia Zoom y traigan ustedes algunos ejercicios para hacer. Puede ser diferenciales o cualquier otra cosa que tengan pendiente. Perfecto. Gracias. Ok, chévere, pues. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias.